Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta tu oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y de la sangre de Cristo, y dice la liturgia en la primera lectura del libro, tomado del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años por el desierto. Y dice: para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino de cuanto sale de la boca de Dios. Te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. No olvides al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel inmenso desierto y terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes, que sacó agua para ti de una roca de pedernal. Tenemos a un Dios espectacular, a un Dios que nos quiere. Decía el Papa Francisco, a propósito de esta fiesta del 19 de junio del 2014, y siguiendo esa, el Señor tu Dios te alimentó con el maná que tú no conocías. Estas palabras del libro del Deuteronomio hacen referencia a la historia de Israel, que Dios hizo salir de Egipto de la condición de esclavitud y durante 40 años guió por el desierto hacia la tierra prometida. Alguien decía que este tiempo de, de destierro, pues en allí en el desierto, fueron unos años en los que Israel sentía su presencia protectora. De hecho, en la noche tenían una lucecita que los iluminaba y en el día tenían una sombra que los cubría. Y dice: el pueblo elegido, una vez establecido en la tierra de Canaán, eso lo leemos pues los que estamos siguiendo la liturgia de las horas todos estos días, lo leímos ayer, antier, perdón, el miércoles. Eh, y dice: corrió el riesgo de olvidar los tristes acontecimientos del pasado superados gracias a la intervención de Dios en su infinita bondad. Pero es una cosa muy bonita. Eh, dice, hablando de esto, el libro de Josué, que cuando los sacerdotes, pues, o más bien cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, dice lo siguiente: los israelitas acamparon entonces en Gilgal y celebraron la Pascua el día 14 del mes, como siempre se celebra el 14 de Nisan, el día 14, la Pascua, en los llanos de Jericó. Y dice: al día siguiente de la Pascua comieron ya de los productos del país, panes ácimos y espigas tostadas. El maná cesó desde el día siguiente, en que empezaron a comer los productos del país. Es como Dios diciendo: pues yo estuve con ustedes durante todo este tiempo, ahora les entrego la tierra prometida y ya no es necesario. Esto es una prefiguración,
de la, pues el maná era una prefiguración de la última cena, de la Eucaristía. Yo soy el verdadero pan. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron, nos dices tú, Señor. Eh, y pues digamos que el pueblo de Israel olvida. Nosotros también tenemos esa tendencia a olvidar, esa tendencia a no eh, eh, a dejar las cosas atrás. El pueblo elegido alcanzó una cierta autonomía, un cierto bienestar y corrió el riesgo de olvidar los tristes acontecimientos del pasado, superados gracias a la intervención de Dios y a su infinita bondad. Así pues, las Escrituras exhortan a recordar, a hacer memoria de todo el camino recorrido por el desierto, en el tiempo de la carestía y del desaliento. La invitación es a volver a lo esencial, a la experiencia de la total dependencia de Dios. Es increíble. El miércoles pasado, el Papa Francisco, en la audiencia, estuvo hablando de eh, la oración y un personaje en la oración que es el personaje de Jacob, a quien Dios cambia el nombre por el nombre de Israel. Y digamos que este, durante toda una noche, pues se queda, está peleando, entre comillas, con Dios. Y dice el Papa, esta lucha con Dios es una metáfora de la oración. Sin embargo, eh, a través de esa lucha, que duró mucho tiempo y casi salió, pues casi muere, el patriarca sale cambiado. Dice el Papa, por una vez, Jacob ya no es dueño de la situación, ya no es el hombre estratega y calculador. Dios lo devuelve a su verdad de moral que tiembla y que tiene miedo, porque Jacob en la lucha tenía miedo. Por una vez Jacob no tiene otra cosa que presentar a Dios su fragilidad, su impotencia, sus pecados. Y es este el Jacob el que recibe de Dios la bendición, con la cual entra cojeando en la tierra prometida, vulnerable y vulnerado, pero con el corazón nuevo. Como para que Jacob se acuerde de que tiene detrás a Dios. Va cojeando y siempre va a ir cojeando un poquito todo el tiempo, para que se acuerde que el Señor siempre es el que hace las cosas, que no es por la fuerza de Él. Y de hecho, ya cuando esto pasa, inmediatamente Dios le cambia el nombre, le pone el nombre de Israel. Y dice el Papa, esto es una bella invitación a dejarnos cambiar por Dios. Él sabe cómo hacerlo. Nos conoce a cada uno de nosotros. Señor, tú me conoces, cámbiame, cámbiame. Y podíamos pensar, hombre, pero ¿y esto qué tiene que ver con la meditación que estamos hablando, que es precisamente de la Eucaristía? Pues que mientras nosotros no seamos
pobres totalmente, dependientes totalmente de Dios, mientras tengamos la Eucaristía simplemente como o algo a lo que tengo que ir y no como a de ese Dios del que dependo totalmente y al que le entrego todas mis cosas. Mis trabajos son para Él, son por amor a Él. Por eso convierto mi vida en una misa y me doy cuenta de que soy pequeño y por eso le consagro todo lo que tengo, todo lo que soy, todo, todo. Dios nos invita, Dios nos impulsa, Dios nos da un hambre, nos impulsa a que tengamos hambre, hambre de Él, decía el Papa, a que tengamos hambre de eternidad. Y dice también el Papa Francisco, siguiendo el signo del maná, del que habla el libro del Deuteronomio, contenía así también esta dimensión. Era la figura de un alimento que satisface esta profunda hambre que hay en el hombre. Jesús nos da este alimento. Es más, Él mismo es el pan vivo que da la vida al mundo. Da la vida. Aunque nosotros no, pues no diga, pero oiga, oiga, yo soy vivo. Pero da la verdadera vida. Tú, Señor, nos das la verdadera vida aquí, a través de la Eucaristía. Es ese maná, pues, los israelitas cuando salen al desierto y van a morir de hambre, claman a Moisés y Moisés va al Señor y Dios hace que llueva sobre ellos el maná. Nosotros al vernos tan solos, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que debemos hacer, es acudir a ese Dios que nos quiere, que nos ama. Acudamos a Él, pidámosle, digámosle, ayúdame Señor, ayúdame. Te necesito. Y sigue el Papa, el cuerpo, su cuerpo, el de Cristo, es el verdadero alimento bajo la especie de pan. Su sangre es la verdadera bebida bajo la especie de vino. Ya estamos a punto de que las iglesias eh, vuelvan a su estado normal. Pues obviamente tendremos que hacer distanciamiento social, habrá, me imagino que se tendrán que celebrar, perdón, más misas, eh, pero nos hace falta recibir al Señor en la Eucaristía. Y pues por eso mientras tanto hacemos comuniones espirituales. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo no son simplemente un alimento con el cual saciar nuestro cuerpo. El cuerpo de Cristo es el pan de los últimos tiempos, capaz de dar vida y vida eterna, porque la esencia de este pan es el amor. Y hay una cosa que a mí me impactó de la venida del Papa Francisco, también en Medellín, cuando nos decía a los sacerdotes, perdón, eh,
permanezcan en oración. La oración nos libera del lastre de la mundanidad. Nos enseña a vivir de manera gozosa, a elegir alejándonos de la superficialidad, en un ejercicio de la verdadera libertad. En la oración crecemos en libertad. En la oración aprendemos a ser libres. La oración nos saca de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una experiencia religiosa vacía, y nos lleva a ponernos con docilidad en las manos de Dios, para realizar su voluntad y hacer eficaz su proyecto de salvación. Y en la oración yo les aconsejo también una cosa: pidan, contemplen, agradezcan, intercedan, pero sobre todo acostúmbrense a adorar. Este es el punto que yo quería que miráramos. Dos, aunque fuera un minuto, un segundito. Ahí está Dios. Aquí está Dios. Ayer me llegaron varios videos de las procesiones del Corpus en España y cómo pues, las cosas se hicieron de una forma espectacular, fantástica, adorando a Jesucristo Eucaristía, no simplemente pues poniendo, pues porque uno muchas veces cuando ve la procesión del Corpus lo que ve es eh, una, una custodia muy grande, pero no se da cuenta que lo que realmente vale no es la custodia, sino lo que hay en ella, que es Dios. Acostúmbrense a adorar. Ese es el pan del cielo, ese es Cristo, ese es el Verbo encarnado. Y en esta serie de catolicismo del cardenal Barron, él decía, es increíble que una persona, pues hablaba de Jesucristo, eh, diga o hubiera dicho en un momento dado que Él es Dios. Y efectivamente es que Jesucristo es Dios. Pero pues ni Mahoma dijo que Él era Dios, ni Buda dijo que Él era Dios, ni cambió. Jesús lo dice, yo soy Dios, vosotros no me creéis. Vamos a tomarnos en serio sus palabras y a adorarlo, y a seguirlo, y a amarlo. Sigue el Papa. En la Eucaristía se comunica el amor del Señor por nosotros, un amor tan grande que nos nutre de sí mismo. Nos hacemos dioses. En el libro del Quijote eh, le dice el Quijote a Sancho Panza, hablando del bálsamo de Fierabras. Dice, con una sola gota se ahorrarían tiempo y medicinas. Y le pregunta, ¿y qué bálsamo es ese? Le pregunta Sancho Panza. Le dice, es un bálsamo de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni pensar de morir de ninguna ferida. Y ansí, cuando yo le haga y te le dé, no tienes más que hacer que, sino cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, como muchas veces suele acontecer, bonitamente la parte del cuerpo que hubiera caído en el suelo, y con mucha sutileza, antes de que la sangre se hiele, la pondrá sobre la otra parte que quedara en la silla, advirtiendo que encajo igualmente y al justo, y luego me darás a beber 2 tragos del bálsamo que te he dicho, y me verás quedar más sano que una manzana. El bálsamo de Fierabras. Pues obviamente ese bálsamo es el bálsamo, un bálsamo inventado por Miguel de Cervantes, pero quizás se refería precisamente a la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Quien coma de este pan y quien beba de esta sangre
tendrá vida eterna. Yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En este libro de Dioses Rotos nos dice don Gregory Popcap: la encarnación es el primer párrafo de la invitación que Dios dirige a toda la humanidad, anunciando su intención de transformarnos en dioses. No obstante, aunque esa encarnación redime nuestra humanidad esencial, no puede salvar a cada persona en particular a menos que ésta responda a ella y colabore en el proceso de transformación. Toda invitación lleva consigo un se ruega contestación, y Dios nos proporciona modo de contestar su llamada. El bautismo constituye el segundo párrafo de la invitación de Dios. La primera es la encarnación. El paso siguiente de nuestra transformación es nuestro sí personal a la íntima actuación de Dios en nuestras vidas. Imprime en nuestros corazones su sello de familia. Nos implica el proceso de permitir que su gracia nos transforme en los dioses que fuimos llamados a ser. Acordémonos que en el bautismo somos transformados en Cristo. Y sigue. El tercer párrafo de esa invitación es la Eucaristía. Dios nos prepara un banquete y nos invita a convertirnos en su carne y en su sangre. Comiendo su verdadera carne, su verdadera sangre, el alimento que nos sostiene en nuestro último viaje, en el viaje divino, y sana esa desconexión radical entre Dios y nosotros, entre nosotros, Dios y el mundo. Qué fuerte es esto. Nos hacemos dioses a través del cuerpo de Cristo. El Papa decía: si miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta de que existen muchas ofertas de alimento que no vienen del Señor y que aparentemente satisfacen más. Algunos se nutren con el dinero, otros con el éxito y la vanidad, otros con el poder y el orgullo. Pero el alimento que nos nutre verdaderamente y que nos sacia es sólo el que nos da el Señor. El alimento que nos ofrece el Señor es distinto a los demás y tal vez no nos parece tan gustoso como ciertas comidas que nos ofrece el mundo. Entonces soñábamos con otras comidas, como los judíos en el desierto que añoraban carne y cebollas que comían en Egipto. Es fuerte esto. O sea, nosotros, en lugar de comer alimento celestial, disfrutar de las cosas más grandes, nos quedábamos comiendo porquerías. Pues se me viene a la cabeza algo que a mí me impactó muchísimo. Pues por aquí, por mi casa, usualmente hay un señor que pues, tendrá que 45 años, una cosa así, de una buena familia, pero que cayó en el mundo de las drogas y está en la calle. Es un habitante de calle. Y pues yo lo he visto varias veces. Pues es muy, digámoslo así, muy educado. Pero me impactó un día que salí a montar en bicicleta tempranísimo, hace como 2 años o 3, y tipo 4:30 de la mañana, 4 de la mañana, con luces, con protecciones, con todo. El caso es que veo que este personaje está en la caneca de la basura que queda al lado de la casa, sacando cosas para comer.
cambio. Lo que podía estar haciendo en su casa, que es comer una cosa buena, lo cambia por eso. Y nosotros también, en lugar de estar con Dios, pues nos contentamos con dinero, con éxito, con vanidad, con poder, con orgullo, con placer. Y dice, el alimento que nos ofrece el Señor es distinto de los demás y no nos parece a veces tan gustoso como ciertas comidas que nos ofrece el mundo. Soñamos con otras comidas, como los judíos en el desierto, que añoraban la carne y las cebollas, pero olvidaban que esos alimentos los comían en la mesa de la esclavitud. Ellos tenían memoria, pero una memoria selectiva, una memoria enferma, una memoria esclava, una memoria no libre. Lo mismo nos pasa a nosotros. Aunque puede ser que no nos hayamos dado cuenta qué es lo que recibimos en la Eucaristía y por eso no lo recibimos bien. Eh, Yendo aquello que mm, decía Guitton, si nosotros no dejamos que Dios se meta en nuestra vida, si somos perfectos y nuestra vida es totalmente como una especie de eh, eh, algo de acero inoxidable que no le entra ni una sola gota de nada, que no necesita nada, pues si nosotros somos así, Dios no puede entrar en nuestra vida y no puede transformarla y no puede cambiarla. Necesitamos eso, necesitamos cambiar, necesitamos mejorar. Y hace unas preguntas el Papa. ¿Y yo? ¿Dónde quiero comer? ¿En qué mesa quiero alimentarme? ¿En la mesa del Señor? ¿O sueño con comer más manjares gustosos pero en la esclavitud? La esclavitud de mis vicios, de mis placeres, de mis pecados. Cada uno de nosotros también puede preguntarse, ¿cuál es mi memoria? ¿La del Señor que me salva? ¿O la del ajo y las cebollas de la esclavitud? ¿Con qué memoria sacio mi alma? Vamos a concluir este rato de conversación con Dios, acudiendo a nuestra Madre Santa María, pidiéndole a ella, Madre, ayúdanos, ayúdanos porque necesitamos vivir cada día más enamorados y cuidar más a Jesucristo en la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.